Hola, les doy la bienvenida a este pequeño pequeña teórica eh, sobre diseño atómico. La idea es que ustedes ya vienen de un análisis de una aplicación, ya lo hicieron, todavía no, pero todavía pueden hacerla. Eh, y la idea es ahora, a partir de esta concepción de diseño atómico, poder hacer un análisis más amplio y más profundo. Así que vamos a tratar de empezar a comprender de qué hablamos cuando hablamos de diseño atómico. El diseño atómico consiste en entender las interfaces a partir de la descomposición de las partes que lo componen en partículas más simples. Estas partículas son partículas que se repiten a lo largo del recorrido y la navegación de una interfaz y tienen cierta autonomía. Así como en la materia, ¿no? En la física, en la química, la materia está conformada de elementos de una tabla periódica. Estos elementos a su vez están conformados por moléculas y a la vez las moléculas están conformadas por átomos. En el diseño atómico eh, se establecen 5 niveles eh, en el cual se puede subdividir, digamos, las partes de una interfaz. Un primer nivel consiste en lo que se llaman los átomos. Un átomo es un elemento que por sí solo no tiene un sentido particular. Es el elemento más pequeño que necesita estar acompañado de otros átomos para que tenga algún tipo de coherencia o sentido. Para poder conocer cómo se comporta al ser juntado con otros átomos, cómo se realiza ese comportamiento, tiene que ser nombrado de forma unívoca, tiene que ser definido y acotado en sus márgenes. De esta manera no se creen conflictos con otros elementos. Esto lo van a ver también en relación a lo que es introducción a programación o desarrollo, donde van a poder darse cuenta que hay mucho de nombrar los elementos y estos son los elementos más básicos, el cual una interfaz se puede dividir. Un ejemplo claro de un átomo es un título, eh, o un icono, ¿sí? O un color. Los átomos en sí son bastante abstractos y pueden parecer como inútiles a simple vista, pero son muy buenos para establecer los patrones de un diseño. Eh, ya que en este nivel hace falta tener criterios eh, de unidad con respecto a lo tipográfico, por ejemplo. Si ven estos ejemplos que hay acá, la tipografía es una misma tipografía. Eh, Simplemente cambia en que está o cambia el tamaño o cambia si la variable, si es bold o light, o si está escrito con mayúsculas o el espacio que hay entre letras o los colores, pero la tipografía es la misma. De la, de la misma manera hay un criterio cromático. Se utilizan determinados colores que no son todos, sino que son 3 colores puntuales. Y eso también establece un criterio y también algunos rasgos formales. Como en este caso se ve que las cajas tienen los vértices redondeados. Y eso es una característica que se ve tanto en el input como en el botón. Así que ya en este nivel ya hay decisiones de diseño que van a ser las bases para el diseño de interfaz en general. Y como en la química, las moléculas surgen de la unión de átomos. Una molécula ya ofrece información suficiente como para guiar una acción concreta en la interfaz. Si llegamos a lo que es una web, una molécula podría representar un encabezado o una botonera o un post dentro de un listado. Al igual que un átomo, las moléculas también tienen que ser definidas y nombradas de forma unívoca y acotada, ¿no? Para poder determinar su comportamiento en convivencia de otros elementos. Se debe evitar sobrecargar la molécula de átomos, es decir, no poner átomos que no hacen falta para la acción que se pretende para esta molécula en particular. Eh, Tratar de ser sintéticos en cuanto a la cantidad de átomos que la conforman, teniendo como objetivo la acción que queremos que se realice en esta molécula. En este nivel es importante la forma en que los átomos se relacionan, es decir,
las alineaciones, los espacios entre elementos, las proporciones entre los átomos, los contrastes. Por ejemplo, en este caso vemos que los espacios que hay tanto para hacia afuera como entre los elementos son proporcionales. Podemos ver que las alturas, en este caso de la caja y del botón, es la misma. Sin embargo, uno está hecho en línea, mientras que el otro está relleno. Así que algunos aspectos le son comunes, pero otros son opuestos, ¿no? Se busca un cierto contraste. Pero la altura es primordial para poder establecer esta relación entre estos dos elementos que los empieza a vincular por Gestalt, ¿no? Lo mismo pasa con los títulos, que hay una proporción entre las líneas, una especie de grilla donde las tipografías se apoyan y esas grillas son proporcionales. Así que el modo de relación de los elementos es lo importante en la concepción de las moléculas. Ya siendo a los organismos de la interfaz, estos son formados por un conjunto de moléculas y de átomos, y ya ofrecen una experiencia concreta al usuario, ¿sí? Con diferentes niveles de información. En este punto es bastante importante el manejo de las jerarquías visuales, es decir, tener claro cuáles son los títulos en este caso, cuál es la acción a realizar, cuál es la secuencia que se pretende. De esta manera, la jerarquía, es decir, cuáles son el comienzo y el recorrido, es importante establecerlo. Las plantillas, en este caso, organizan los organismos y se enfocan en lo que es la estructura del contenido de la información. Los sistemas dinámicos se adaptan todo el tiempo y las plantillas definen las propiedades de los componentes que los integran. Es decir, ya estamos viendo que los elementos se comportan diferentes, ya sea en un escritorio que en una aplicación de un celular, por los espacios pretendidos. Entonces, tener claro cuáles son estos organismos, se establece qué es lo que cambia del organismo en cuanto a tamaños, espaciados, ¿sí? Este es el que tiene que modificarse o achicarse dependiendo o eliminarse algún organismo o algún átomo en particular para que poder dar la síntesis que se requiere en un espacio menor. Si lo traspasamos a un producto digital, un organismo comprendería lo que sería la home o el quiénes somos o el contacto, ¿sí? Cada una de esas pantallas es un template, es una plantilla. En este punto donde en la interfaz comienza a tener sentido propio, ¿sí? Nos interesa en esto los recorridos, la narrativa, la navegación, ¿sí? Cómo es que se da la secuencia de pasos eh, para el uso de la interfaz. Finalmente, el sistema se conforma por el conjunto de organismos, por lo tanto sería la suma de todo lo que vimos, todo lo anterior, ¿no? Si es una web, entonces sería el conjunto de páginas que desarrollan la web. Si es una aplicación, sería todas las pantallas que la implican. Ya en este punto, lo que interesa es la experiencia visual e integral que nos ofrece la interfaz, cuál es el clima, cómo es la experiencia total de esto, ¿no? Entonces empiezan a tener las cuestiones de estilo en relación a todos los otros elementos que estuvimos viendo que son importantes en cada uno de estos niveles del diseño atómico. Bueno, ahora después de revisar todos estos conceptos, los invito a que sigan con el TP que se lanza hoy, y tomando estos conceptos que estuvimos contando van a poder contestar las preguntas y hacer el análisis de la interfaz que vienen trabajando. Bueno, la seguimos por la plataforma.